Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 10 de julio de 2017 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado de madrugada en Venezuela, aquí en España era ya de día, el Tribunal Superior de Justicia venezolano cambió el régimen penitenciario de Leopoldo López. Le pasó de prisión con todas las letras, prisión en concreto en la cárcel de Ramo Verde, a simple arresto domiciliario. El notición, porque fue un notición, saltó rápidamente a las agencias, de ahí a los periódicos, de ahí a todas las redes sociales y fue recibido con alborozo, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, porque Leopoldo López se ha convertido en el icono de la resistencia del pueblo de Venezuela contra la dictadura chavista. Pero no hubo, y esto insisto, no hubo nada parecido a una liberación, porque sigue preso, está preso en su casa, es decir, no le han liberado de ninguna manera, no se puede mover libremente ni por el país, ni salir del país, por supuesto, es decir, no puede salir de su casa que está custodiada por la policía. Con todo, la noticia es positiva, indiscutiblemente, siempre será mejor que esté en su casa, y sobre todo teniendo en cuenta que es un inocente, a que esté en una cárcel sabiendo de antemano cómo son las cárceles de Venezuela. Pues bien, esta buena noticia relativa, pero buena noticia, este cambio de parecer en el gobierno de Maduro ha dado lugar a muchas interpretaciones y a infinidad de lecturas desde el sábado pasado. La red, digamos que hierve con este tema y todo el mundo anda diciendo la suya, viendo a ver si consigue acertar. Pero hay varias, yo tengo la mía obviamente, cada uno tiene la suya. Aquí a lo largo del programa de hoy trataré de exponer cuál es la mía en concreto, que para algo este es mi programa. Pero aparte de lo que cada uno pensemos, lo que nadie duda, lo que a nadie se le escapa, es que el régimen está debilitado y busca amainar a la oposición. Eso parece evidente. Lo que está por ver es si lo conseguirá. Perdonadme por la reiteración, pero quiero insistir en este punto porque creo que es un punto importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que se está leyendo por Internet en los últimos 2 días y que se seguirá leyendo a lo largo de esta semana. Quiero insistir en el hecho de que Leopoldo López no está libre, es decir, no empleemos el término liberación porque no se ha producido liberación alguna. Sigue pagando sigue penando una condena desproporcionada, a todas luces, prácticamente casi 14 años, por un crimen que jamás cometió. Es decir, insisto, es un inocente en arresto domiciliario. La infamia del juicio farsa que tuvo que padecer hace ya 2 años y que, conocemos este juicio farsa gracias a las revelaciones de Franklin Nieves, del que ya os he hablado en alguna ocasión aquí en La Contra. Y esa infamia se sigue sin reparar. Es decir, en el caso de Leopoldo López lo que hacía falta era una liberación plena, amnistía completa, no solo de Leopoldo López, sino de todos los presos políticos, y automáticamente someter, esta vez a juicio, a todos los fiscales, todo el tribunal que fabricó las pruebas, con lo que sabemos, por lo que nos contó Franklin Nieves hoy en Estados Unidos, es que el 100% de las pruebas contra Leopoldo López se inventaron. Hasta los testigos eran falsos. El 100% de los testigos eran falsos. Luego es inocente. Y un inocente no tiene que estar bajo arresto domiciliario de ningún tipo. Un inocente tiene que estar en la calle, en su casa o donde quiera, pero desde luego no tiene por qué tener 2 policías en la puerta de su casa, ni muchísimo menos. El tema es importante, ya digo, porque, durante los últimos 2 días se ha venido insistiendo, ¿no? Qué bueno es Maduro, que ha liberado por fin, está reconociendo que estaba equivocado, a partir de ahora empieza la negociación. No, ni muchísimo menos, porque este arresto domiciliario puede terminar o puede convertirse en otra cosa en el momento en el que el gobierno crea conveniente que se convierta en otra cosa. Es decir, no tiene Nicolás Maduro más que girar la orden a Michael Moreno o a la vicefiscal Harrington para que, le convierta de nuevo la sentencia en la cárcel, para que pase a la cárcel, a Ramo Verde o a cualquier otra, y da con sus huesos en prisión otra vez. En prisión o en otro sitio. Podría dar con sus huesos en la tumba, Dios no lo quiera, pero podría suceder. Está
a expensas de un gobierno que hoy por hoy es cualquier cosa menos un gobierno democrático. Es todo lo contrario. Es, de hecho, probablemente el gobierno más despótico de América Latina, con permiso del de Raúl Castro, un poquito más al norte. Bien, dicho esto y despejado el asunto despejado el terreno, mejor dicho, es decir, que no hay liberación ninguna y como tal tenemos que tratarlo, se ha cambiado, por utilizar el tecnicismo, se ha cambiado, ya digo, ya ha empezado con eso, el régimen penitenciario y poco más. Creo que deberíamos pasar al porqué, que es realmente lo que nos interesa. A los que nos interesa la actualidad en general nos gusta explicarnos por qué. Es la pregunta que siempre, una vez tenemos el cuándo y tenemos el cómo, automáticamente la pregunta que nos asalta es el por qué, no solo de esto, sino en general de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, el por qué Nicolás Maduro ha dado órdenes, en este caso a Michael Moreno, de devolver a Leopoldo López a su casa, que no liberar, repito, de devolverle a su casa y que pueda estar con su mujer y con sus 2 hijos. Y creo que también vive con su madre. Pues bien, el por qué así de manera general es... yo creo que es el rechazo amplísimo que Maduro despierta entre los venezolanos, incluido, por supuesto, muchísimos chavistas, o podríamos ya a algunos de ellos llamarlos incluso con propiedad exchavistas. Un rechazo que nace del descrédito total, el descrédito absoluto por parte del gobierno que representa y del propio Nicolás Maduro. Yo creo que a estas alturas nadie, a excepción de los propiamente maduristas, si queremos llamarlo así, pues creo ni media palabra el presidente de Venezuela. Es decir, diga lo que diga, haga lo que haga. Algunos lo toman con más chanza y se ríen cuando se pone a bailar ritmos caribeños por televisión, o cuando dice estupideces también por televisión. Tiene un programa, por cierto, como el que tenía Chávez. Lo que pasa es que Maduro tiene mucha menos gracia natural, quiero decir, aunque la de Chávez, maldita la gracia, porque si Venezuela está como está, no es por culpa de Maduro, es por culpa de todos los años de chavismo, que a fin de cuentas lo llamamos chavismo por algo. Bien, pues yo creo que no quedan muy pocos, quitando los que viven de esto, el madurismo, el entorno del presidente. No creen absolutamente nada de lo que dice, tampoco le creen fuera del país. Es decir, en todas las cancillerías extranjeras, excepción hecha, pues, como es lógico, de la cubana, de la boliviana y de la nicaragüense, que son esencialmente países clientes, aunque en el caso que nos atañe, Venezuela sería un país cliente de Cuba y no al revés. Vamos, son países cercanos, pero como veis muy poquitos y que tampoco tienen excesivamente buena fama, más allá de sus propias fronteras, ¿no? Pues bien, en todas las cancillerías extranjeras de los países hispanos y del resto del mundo, y por supuesto de todos los países serios del mundo, se desconfía de Maduro. Y básicamente se le trata como un apestado. Esto, por ejemplo, nunca le sucedió a Hugo Chávez a lo largo de toda su vida. Nunca tuvo un rechazo internacional tan abierto y tan universal como el que ha cosechado Maduro en solo 4 años. Es decir, ni siquiera productos intelectuales del chavismo, como los españoles de Podemos, se atreven hoy a defender a Maduro. Cualquiera de ellos, no lo sé. Íñigo Errejón, por ejemplo, que era de lo más chavista que había, aunque ahora en España se las dé moderado. Él estuvo viviendo allí durante mucho tiempo, residiendo, y era... No hay más que leer lo que escribía del propio Hugo Chávez y del propio chavismo como tal, del bolivarianismo. No hay más que... YouTube, lo he dicho muchas veces, el peor enemigo de Podemos es YouTube, no es el PP. Y no hay más que ver lo que decía, ¿no? Los funerales, antes, etcétera. Pero bueno, pues a Íñigo Errejón no se le ha oído decir nada a favor. Cierto es que tampoco en contra. Vamos a ver, tiene tiempo porque no se ha ido a manifestar. Tiene tiempo porque le han defenestrado dentro de Podemos y puede perfectamente tomar un vuelo, ir hasta Caracas y manifestarse a favor de Maduro, que ha habido unas cuantas manifestaciones oficialistas, pero no lo ha hecho. Por algo será, ¿no? Es decir, que ni siquiera los que le deben la vida intelectual, podríamos incluso afinar un poco más, la vida y el plato de la comida, pues ni siquiera esos le apoyan. Bien, y eso fuera, eso en el exterior de Venezuela. En el interior, para hablar a favor de Maduro, pues digamos que hay que ser un paniaguado del régimen. Porque es que ya ha perdido hasta los fanáticos.
fanáticos desorejados, como puede ser Jorge Giordani, que fue el ministro de Planificación de Chávez y, por cierto, uno de los responsables de la ruina económica en la que el país está sumido hoy. Hace tiempo que le abandonó. Y siempre que puede le lanza buenos dardos desde la prensa, que no es tan adicta, que en origen fue adicta al chavismo y que hoy no es tan adicta a Maduro. Es decir, resumiendo, que la estrategia adoptada por la oposición en marzo de este año, esa estrategia de protesta continua, ha dado sus frutos, frutos dulces por lo demás. Las manifestaciones diarias, el no cansarse, el perseverar, ha terminado poniendo al gobierno contra las cuerdas. Más si cabe, habida cuenta de la reacción del propio gobierno para sofocar esas manifestaciones y esas protestas continuas. Sí, la represión feroz que ha ocasionado a estas alturas cerca de un centenar de víctimas mortales, miles de heridos, incontables detenidos, muchos entre las propias Fuerzas Armadas, y no pensemos que por pegar a los manifestantes, sino porque se estaban dando muchos de ellos al saqueo y al pillaje. Es decir, estos 3 meses en los que Venezuela se ha vuelto loca en gran parte porque Maduro ha decidido volverla loca. Pues bien, todo esto, este enloquecimiento general, pues ha conseguido lo contrario de lo que Maduro, en su criminal torpeza, buscaba. Exactamente lo contrario. Esta es la realidad. Otra cosa, si pudiéramos viajar en el tiempo y nos fuésemos a finales de marzo, cuando decidió que la Asamblea Nacional no debía existir más y que era un incómodo recuerdo del pasado, tenía que desaparecer. En aquel entonces, si pudiéramos, ya digo, viajar al pasado, probablemente Maduro se pensaría muy mucho lo que ha hecho desde entonces. A día de hoy el régimen se sostiene sobre la policía, sobre la Guardia Nacional Bolivariana, que es una especie de policía militarizada, y sobre los colectivos paramilitares que siembran el terror por todas las ciudades del país. Los colectivos paramilitares es algo que nos desconcierta a los que no sabemos lo que es, o incluso al que lo descubre por primera vez. Yo ya he oído hablar y he leído sobre los colectivos desde hace años, y aun con todo me sigue desconcertando ese simplemente puro ampa, chusma subida en motos, armada, que, ya digo, siembra el terror, es decir, que dispara a los que protestan contra el gobierno, se llaman a sí mismos colectivos, pero vamos, que por lo demás se dedican al crimen organizado, provienen de los barrios, de los esto que llaman ahí en Venezuela, los ranchitos, ¿no? Pues estos hoy tienen una labor de protección del régimen que es cuando menos chocante. Nunca antes, no creo que ninguna dictadura comunista había terminado estableciendo unos vínculos amponiles tan extremos como el caso del chavismo. Pues bien, en esta situación, en la que todo se sostiene sobre policía, la única vía de escape que ha encontrado el régimen es un desafuero. Es decir, una constituyente ilegal, y que todos, incluidos ellos mismos, saben que es ilegal. Sí, que no se puede soportar de ninguna manera, aun buscándole trampas a la ley. La pregunta que podríamos hacernos, por lo tanto, es por qué se ha metido en esta ratonera de la que hablaba la semana pasada. Y más una ratonera de la que el propio Maduro ya no tiene salida, ya tiene prácticamente imposible salir. Porque Maduro, si lo pensamos bien, podría haber actuado de otra manera. Podría no haber reprimido del modo en que lo ha hecho las protestas. Haberlo reprimido de una manera normal, digamos, homologable con los países civilizados del mundo, pues unos botes de humo o unos cuantos porrazos y poco más, a lo más. Cambio, pues con chorro de agua, como se reprimen estas cosillas, ya digo, en los países civilizados, pero sin ocasionar ni un solo muerto, por supuesto. Y si algún manifestante se pasa de la raya, bueno, pues se le detiene, se le pone una multa y se le suelta. Algunos, si se pasan mucho de la raya, pues lo mismo, se lleva un porrazo, se lleva un palo. Pero nada más. Lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en España, lo que sucede en cualquier país europeo y lo que debería haber sucedido en Venezuela. Y podría perfectamente haber actuado así.
podría no haber metido preso a todo el que se ha significado políticamente, después de una cadena de juicios farsa, algunos especialmente significados, como es el caso de Leopoldo López o de Ledesma, que llegó a ser alcalde de Caracas en su momento. Podría haber respetado a la Asamblea Nacional salida de las urnas de diciembre del año 2015. Todo esto lo podría haber hecho sin demasiado esfuerzo. Cuando decide quemar las naves, como Cortés, en marzo, cuando decide cargarse a la Asamblea Nacional, podría todavía haber echado marcha atrás. De entrada, sin haber caído en todos estos errores, toda esta cadena de errores que ha cometido. Podría, en definitiva, haber aguantado el chaparrón y así habría ganado algo de tiempo, por lo menos hasta el año próximo, para las elecciones. Su legitimidad internacional estaría además intacta, en el caso de no haber cometido todas las salvajadas que ha cometido. Y hoy se encontraría, por descontado, en una posición muy diferente a la que está. Bien, la pregunta: ¿podría haber hecho todo eso? ¿Hubiera sido posible? Pues mi opinión es que no podía. Nos lo puede parecer a nosotros, porque somos gente que tiene la cabeza encima de los hombros y no llevamos un dictador dentro, pero en un régimen como el chavista, que está a caballo entre el comunismo cubano, la Italia de Mussolini y el Chicago de los años 20, no puede actuar de otra manera. Va en su naturaleza hacer las cosas así. Es algo que tenemos que asumir desde allá. Esto mismo lo hubiese hecho igual Chávez, de haberse encontrado en la misma situación. Quizá hubiera sido incluso más duro porque se sentía más fuerte. Y además Chávez era más listo. Luego todo pasaba por anular cualquier voluntad de resistencia. Y ser ejemplar, además, en esa anulación. La idea de Maduro, como la de Chávez, es que todo esto fuese por las buenas. Es decir, que los venezolanos se dirigiesen pacíficamente y voluntariamente al matadero. Simplemente que fueran por su propio pie, como las ovejitas. Esto es así, la revolución es irrevocable, no se va a ir, el proceso famoso ya no se va a ir marcha atrás, y asumidlo, como sucedió en Cuba en los años 60, igual. Y quien no estuviese dispuesto a esto, no estuviese dispuesto a asumir que el país iba camino de convertirse en algo similar o muy parecido a la Cuba de los Castro, pues no tenía más que irse del país, dejándolo todo dentro, por supuesto, irse con una mano delante, otra detrás, y los ahorros, si es que los tenía, que tuviese en el extranjero. Claro, lo normal, los ciudadanos normales no solemos tener ahorros en el extranjero, la gente normal y corriente, quiero decir, que no sean millonarios. El venezolano medio, como el español medio, o el italiano medio, lo normal es que tenga sus pocos ahorros, sus magros ahorrillos, los tenga, y su patrimonio, su casa, su coche, lo tenga dentro del país en el que vive y no tenga, en principio, que temer nada por ello. Pero vamos, si no quieres pasar por ahí, la idea era esa, si no quieres pasar por el ojal, te vas. Y ha habido, de Venezuela está saliendo gente, no en la cantidad que ha salido en los últimos 3 años, pero está saliendo gente desde prácticamente el principio, en concreto desde el año 2002. Porque el que se quedaba, ellos por lo menos lo leían así, el que se quedaba aceptaba tácitamente que, como dice la propaganda y repite allí la propaganda oficial, la patria será socialista o no será. Patria socialista o muerte, que se dicen los militares entre ellos. Bien, este encantamiento funcionó más o menos bien con Chávez en vida. Digo más o menos bien, no del todo bien, pero más o menos bien. Es decir, bien, pero no extraordinariamente bien. En 2012, vamos a los resultados electorales, Chávez ya solo gana por 10 puntos de diferencia. El 55% frente al 45%, si no recuerdo mal. 1,5 millones de votos. Es lo que separó en 2012 a Capriles, las elecciones de octubre de 2012, a Capriles del propio Chávez. Al año siguiente, vamos unos meses después, cuando ya comunican que Chávez está muerto, en abril de 2013, Maduro gana por 1 punto. Y una cantidad de votos que casi se podían contar con una mano. Y hubo impugnación de las elecciones, sospechas de fraude.
un año más tarde, ya en 2014, cuando el precio del barril descendió a la mitad, todo terminó de venirse abajo. Es decir, que incluso en vida de Chávez había aproximadamente la mitad de los venezolanos no estaban dispuestos a pasar por el aro. Que ese encantamiento no había funcionado del todo. La mayor victoria electoral de Chávez fue en 2006, obtuvo el 62% de los votos con una oposición fracturadísima. Es decir, aun con todo había un 40% de venezolanos, 4 de cada 10 venezolanos en pleno año 2006, en el chavismo florido, que no comulgaban con esto. Pues bien, desde entonces, desde que la cosa se les viene abajo, que es a finales de 2014, cuando el petróleo pasa de $100 a 50 y se acaba, se seca, el maná se seca irremediablemente además, porque no ha vuelto a manar de nuevo leche y miel, es decir, petróleo, es decir, dinero, es decir, dólares contantes y sonantes para Maduro y los suyos. Pues bien, desde entonces la casta chavista tiene como único objetivo mantenerse enchufada al poder. Punto. A cualquier coste y de cualquier manera. Poniendo todos los muertos que hiciesen falta encima de la mesa, como ha terminado sucediendo. Pero curiosamente, esto ha sido contraproducente, como era previsible por lo demás. Y la fractura ya no tiene arreglo. Ya es imposible. No se puede volver atrás. Y es por eso que ha pasado a una fase de pura desesperación, de tratar de hacerse perdonar, de tratar de amainar los mismos ánimos que él encendió. Bueno, que estos tipos llevan encendiendo, que encendieron hace muchos años y que llevan azuzando con un fuelle desde entonces. De tratar de apagar el incendio que ellos mismos han provocado. Así se entiende, por ejemplo, el cambio de régimen penitenciario de Leopoldo López, que llega solo unos días después del asalto a la Asamblea Nacional por parte de una turba chavista y de la agresión de un coronel del ejército a Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea. Todo esto sucedió la semana pasada. Vamos, yo creo que es demasiado tarde. Que no hay vuelta atrás, ya digo. Que los venezolanos quieren recuperar su país y que además ahora son más. Ahora ya no son un 45%. Ni un 50%, son mucho más. Y ojo, por primera vez en 15 años, ven que es posible. Desiree, que es una venezolana que vive en Alicante, una más de los 300.000 venezolanos que viven en España actualmente, me envía una información sobre el plebiscito del próximo 16 de julio. Muchos de vosotros, que no lo sabréis, pues me preguntaréis, ¿y qué es eso del plebiscito del 16 de julio? Se viene dando desde hace unos cuantos días en la red, pero ya sabéis que hay muchísima información que nos viene de Venezuela y no se puede seguir toda. Pues bien, esto es una iniciativa de la oposición para preguntar a los venezolanos de dentro y de fuera del país, a todos los venezolanos, si aceptan la ruptura constitucional que trae aparejada la constituyente famosa, la constituyente de Maduro. Entonces, como no pueden hacerlo a través de los conductos habituales, que sería hacerlo en la propia Venezuela, reconocido por el propio Estado, pues han tenido que hacerlo de manera oficiosa. No olvidéis que el Estado es una cosa y la nación es otra, bien diferente. En este caso, el Estado está cooptado esencialmente por una mafia. Entonces es bueno que la nación se rebele, digamos, y empiece a tratar de dotarse de sus propias instituciones oficiosas, como por ejemplo pues esta, ¿no? Organizarse por su cuenta. Pues bien, esto se va a hacer, ya digo, en la propia Venezuela y se va a hacer también en España. Y lo que me cuenta Desiree es que se va a hacer en Alicante. No solo en Alicante, se hará, ya digo, al margen del régimen y consta de 3 preguntas. Las tengo aquí delante, la papeleta. La primera lo que dice es lo siguiente: rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela, ¿sí o no? La segunda, demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional, ¿sí o no? Y la tercera, aprueba la renovación de los poderes públicos, la conformación de un gobierno de unión nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para reinstituir el orden constitucional, ¿sí o no? Como veis, es una cosa sencilla, se puede votar en un montón de sitios, ya digo, en Alicante, que es donde nos lo envía Desiree,
y en más sitios, en Barcelona, en Valencia, tengo aquí el llamado que dicen allí, pues Barcelona, Valencia, Las Palmas, Tenerife, Zaragoza, Bilbao, León, Valladolid, Vigo, Murcia, Santiago de Compostela, Orense, La Coruña, Sevilla, Málaga, Granada, Alicante y Gijón. Bien, va a estar en todas estas partes. En Madrid en concreto se va a poder votar en la Plaza de Colón y en la Puerta del Sol. Son los dos lugares muy céntricos que de paso además, la Puerta del Sol especialmente, pero vamos, podrían haberlo puesto también. Hay un paseo de Venezuela en el Retiro, más un muy céntrico. Venezuela tiene mucha suerte en esto porque en el parque más bonito del mundo, que es el Parque del Retiro de Madrid, con diferencia sobre el segundo parque urbano, pues uno de los principales paseos, el que queda a la derecha del estanque grande del Retiro, donde está la Fuente del Alcachofa, al lado del Palacio de Velázquez, pues se llama Paseo de Venezuela. Es uno de los más céntricos, el de enfrente, el del Embarcadero, se llama Paseo de Colombia. Y desde el que todo el mundo hace las fotografías, que se ve el monumento de Alfonso XII, ese se llama, es el Paseo de Nicaragua. Es decir, todos los países hispanoamericanos tienen un paseo en el Retiro de Madrid. El de Argentina, por ejemplo, pues es muy grande porque va con estatuas de los reyes de España y todo, viene desde la calle, ¿no? Es uno también de los principales, viene desde la calle Alfonso XII. Bien, pues ahí no estaría mal que pusiesen unas urnas en el Paseo de Venezuela, que se vote debajo del cartel donde pone que es el Paseo de Venezuela. Pero vamos, en Alicante se va a poder incluso, como me cuenta Desiré, votar en 3 sitios. Se va a poder votar en el propio Alicante capital, en Santa Pola y en el Campello, que está pues pasado la playa de San Juan. Bien, pues esto lo dejo aquí. Supongo que habrá una participación masiva en Venezuela, en España y allá donde hay venezolanos, que es en muchos sitios. Los venezolanos que son en España, que están en España son muchos, como bien sabéis, ya digo, más de 300.000. Por mí que se queden aquí, este es su país y además me encanta que vengan, me encanta en general que vengan inmigrantes. Y si ya vienen inmigrantes compatriotas, como es el caso de los hispanoamericanos, pues me gusta más todavía. Así que no tienen ninguna necesidad ni obligación de marcharse. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, sean de Venezuela o de cualquier otro de nuestros países hermanos, son compatriotas como los de cualquier otro sitio de España. Pues bien, esto lo dejo aquí, paso la nota que me acerca Desiré desde Alicante y ya con esto pues constato que me he comido el programa así a lo tonto enterito y lo he dedicado prácticamente a Venezuela. Así que vamos a pasar a Pizarro, que no me habla de Venezuela, habla de Corea del Norte y Corea del Sur. En definitiva, de lo que se hablaba por estos lares el viernes pasado. El punto de equilibrio en la guerra de Corea reside en que los norcoreanos ni pueden unificar la península ni pueden aniquilar a sus enemigos. Ni a cuchillo, ni a bala, ni a cañón, ni a megatones. Kim Jong-un tiene a los surcoreanos a 4 kilómetros de la frontera, Seúl a 195 kilómetros de su despacho, misiles con miles de kilómetros de alcance y una bomba atómica en ciernes si no lista. Pero no puede ganar. Y que los surcoreanos se nuclearicen o no, no cambia el hecho de que Kim Jong-un no puede ganar. Puede liar la parda, puede hacer sufrir a sus enemigos y por supuesto puede autodestruirse. Pero no puede ganar. Y lo sabe. Y es esa certeza lo que equilibra su ira, su ambición, su irracionalidad y sus necesidades propagandísticas. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, con esto podemos ya dar por terminada la contracrónica de hoy. Os he dejado los datos estos del plebiscito de Venezuela, ya sabéis, 16 de julio para los que seáis venezolanos y estéis en España y los que no lo seáis y estéis en España y paséis por la Puerta del Sol o por cualquiera de los sitios donde se está votando. Tengo aquí otro más, en Sevilla, por ejemplo, pues va a ser en el Hotel NH Viapol, que esto los que seáis sevillanos pues sabréis dónde está, yo no tengo ni puñetera idea. El que no sea venezolano, es decir, que no vaya a votar en esto, pueden votar, ya digo, todos los mayores de 18 años, venezolanos mayores de 18 años, inscritos en el registro electoral y les hace falta simplemente su cédula de identidad o el pasaporte, simplemente, para poder votar. Pues los que no lo seamos hay que acercarse por allí y darles ánimos, para que ya, como decía antes, para que recuperen su país de una vez por todas. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.